Hola jóvenes, ¿cómo me les va? Este videillo va como para modo de repaso, para como que tengan más chance de practicar, ¿verdad? Y como que puedan tal vez aclarar un poquito las dudas. Vamos a repasar un poquito lo que es vectores, em, o sea, cálculo de vectores, y lo que es también cálculos de componentes, ¿ok? Entonces, recordamos, bueno, a modo de repaso un poquito rápido, recordamos que existe un plano cartesiano, ¿verdad? Ese plano cartesiano también me va a seguir de dirección, con un norte, con un sur, con un este y con un oeste. Todo aquello que esté al norte va a ser positivo, porque está del lado de más y. Todo lo que esté al sur va a ser menos y, o sea, va a ser negativo. Todo lo que esté al este va a ser de más x, porque está del lado positivo horizontal. Y en O todo va a ser más bien negativo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un objeto que va hacia el este y luego se devuelve, ¿verdad? Estos se van a restar. ¿Ok? Pero si yo tengo un objeto que va y luego sube, ¿ok? Entonces, ellos van a formar una serie de coordenadas, una relación en coordenadas, en donde me van a formar un triángulo. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque a mí me interesa que ustedes vean el siguiente plano. Si yo llego y digo, bueno, uno de los ejemplos era que el hombre caminaba 20, creo que era 20 metros, y si no, no vamos a hacerlo de esa manera. Pero por ejemplo, si una persona camina 20 metros al este, luego este 50 metros al oeste y luego 80 metros al sur, entonces en un plano cartesiano se va a ver lo siguiente. Se va a ver los 20 metros al este, se va a ver los 50 metros al sur y se va a ver los 80 metros al sur. Perdón, 50 metros al oeste y 80 metros al sur. ¿Ok? Entonces, al tener eso así en claro, entonces significa que se va a hacer 20, 50 y 80. ¿Ok? Eso es lo que yo dibujo a nivel de plano. ¿Cómo sería a nivel de movimiento? De la siguiente manera. Él va 20 metros al este, luego 50 metros al oeste y luego 80 metros al sur. ¿Ok? Entonces, cuando vemos eso, vemos que él aquí se devolvió. Entonces, quiere decir que esta primera parte es como si no hubiera existido. Entonces, es como si él hubiese partido de aquí. Entonces, este va a ser mi nuevo punto inicial y este va a ser mi nuevo punto final. ¿Cómo funciona esto a nivel de componentes? O en un plano cartesiano, como en este caso. Que yo para poder hacer cualquier cosa debo relacionar estos primeros dos vectores. Puede también ser en el eje vertical, pero primero, bueno, en caso de que hayan dos, ¿ok? Entonces, cuando yo ya logro identificar eso, yo voy a hacer una resta aquí de menos 50 menos 20, ¿ok? Entonces, eso me va a dar, perdón, menos 50 más 20. Entonces, eso me va a dar menos 30. Entonces, ¿por qué el menos? Porque esto representa el oeste. Entonces, mi plano cartesiano nuevo va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar con los 30 metros al oeste y ahora, como yo no involucré el sur, con los 80 metros al sur. Entonces, ellos dos van a formar una relación, ¿ok? Ellos van a formar una interrelación. ¿Cómo? ¿Por qué se llama coordenadas? Porque me forman dos puntos, uno en X, que sería este, uno en X y uno en Y. Entonces, este es el punto
30,80. ¿Ok? Entonces aquí inicia y acá termina. Y esto es lo que yo voy a calcular. ¿Qué voy a calcular aquí? También como si fuera una especie de extensión, ¿verdad? Aquí yo lo que voy a averiguar entonces es una medida. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo voy a hacer para relacionar los diferentes componentes y los diferentes vectores. Y obviamente un ángulo de inclinación. Además, jóvenes, yo puedo verlo de la otra manera. ¿Ok? Un triángulo trigonométrico tiene cateto 1, cateto 2 y su hipotenusa y sus ángulos. ¿Ok? Entonces, yo puedo analizarlo de la siguiente manera. Si ya yo tengo los catetos, entonces yo tengo que buscar la manera o tengo que realizar los procedimientos matemáticos para tener su hipotenusa y su ángulo. O sea, yo al final voy a necesitar 4 valores. Los dos catetos, la hipotenusa y su ángulo. ¿Ok? Siempre voy a tener que tener estos 4. Entonces, sin más, vamos ahora sí a iniciar nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Dice, la suma de dos vectores de ángulos rectos. Un esquiador, del fondo viaja 1 kilómetro al norte y luego 2 kilómetros al este, con un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida? Bueno, aquí esto fue un libro que saqué, pero no sería distancia, ¿verdad? El libro lo coloca como distancia porque no se asocian cuál es vector. Aquí sería realmente un desplazamiento. ¿Ok? Aquí sería más bien un desplazamiento. ¿Ok? Entonces, igual vamos a calcular la distancia que ustedes ya la conocen, que sería todo el recorrido. Entonces, la distancia va a ser el kilómetro más los 2 kilómetros. Aquí recuerden que los ceros de cifras significativas puedo omitirlos. Esto me va a dar 3 kilómetros. ¿Ok? Ahora bien, ya eso con la distancia, eso con todo el recorrido. Ahora vamos con el desplazamiento. En este caso yo ya les coloco el triángulo, pero en caso de que yo no los coloque, también lo podemos graficar en un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente manera. Dice que al norte, entonces hacia arriba, vamos a tener nuestro kilómetro. Y luego hacia el este, que sería hacia la derecha. Entonces, observen que aquí se forma un punto en Y y un punto en X. Que entonces viene siendo, ¿verdad? Nuestra hipotenusa. O bien, nuestro punto de intersección. Recuerden que esto es en espejo. Entonces, lo que yo tengo acá se replica acá. Es la misma medida. Son como alturas. ¿Ok? Entonces, para que tomen en cuenta que es lo mismo. Y aquí tenemos nuestro ángulo de inclinación. Entonces, así se vería reflejado ese mismo triángulo. Bueno, y así como yo lo tengo ahí en vertical, también se puede replicar esta distancia en la misma que esta de aquí de abajo. ¿Ok? Es exactamente igual. ¿Estamos? Entonces, cuando yo ya tengo eso, ya yo puedo determinar los diferentes aspectos. Lo primero, el desplazamiento, que ese sería raíz de el cateto. Este vamos a ponerle cateto y este vamos a ponerle cateto en X. Entonces sería cateto Y al cuadrado más cateto en X al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso va a ser la raíz de 1 kilómetro al cuadrado más 2 kilómetros al cuadrado. Entonces, la distancia
Voy a hacerlo porque apenas los tengo. Va a ser 2,24 kilómetros. Nosotros siempre vamos a trabajar en decimales. ¿Ok? Ya ahí yo tengo la magnitud. ¿Cuánto recorrió? ¿Ok? Me falta su ángulo de inclinación. ¿Ok? Que en este caso vamos a calcularlo con, siempre yo les dije, el ángulo de inclinación siempre es bueno calcularlo pegando al eje X, ¿verdad? Siempre es importante hacerlo así, para que lo tomen en cuenta. Solo ese vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, haciendo eso, este triángulo, el único que yo puedo ver, si yo tengo sen con este triángulo, ¿verdad? Con este triángulo sería de la siguiente manera. Ese sería la hipotenusa, ese sería el cateto en Y y ese sería el cateto en X. Entonces, sería sen del ángulo, ¿verdad? Sería opuesto, que sería CY, entre hipotenusa. Coseno del ángulo sería el adyacente sobre la hipotenusa. Y el tangente sería entonces el opuesto sobre la hipotenusa. Eso sí es ese triángulo. Si yo utilizo el otro, que es este de acá arriba, ¿ok? Que sería este de acá arriba, voy a utilizar otro color para que lo vean un poquito mejor. ¿Verdad? Que sería muy parecido al que está acá. Ese sería el cateto en Y y ese sería el cateto en X. El ángulo sería este, más bien como digamos que alfa, porque está pegado en Y. Entonces aquí cambia todo. Por ejemplo, si yo aplico seno del ángulo, el opuesto, ¿verdad? Ya no va a ser CY, va a ser CX. Entonces igual a CX entre la hipotenusa. ¿Ok? Coseno del ángulo entonces, perdón, ahí me equivoqué. Del ángulo, ¿verdad? Va a ser C de Y entre D. Y tangente del ángulo va a ser entonces ahora CX, porque es el opuesto, sobre CY. Por eso yo les mencionaba en clases que siempre lo preferible es trabajar con el ángulo en el eje X. Es lo más fácil. Pueden trabajarlo con cualquiera de los dos, solamente que tienen que estar determinando cuál es cuál. ¿Ok? Para que lo sepan nada más, pero eso queda muy en ustedes. ¿Ok? Yo voy a trabajar con con la versión verde. ¿Ok? Entonces, recuerden que nunca utilizamos datos que hayamos calculado por cualquier eventualidad. Entonces, yo voy a utilizar como esta y esta tienen la hipotenusa, que fue un dato que yo calculé, voy a utilizar la del tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto Y sobre el cateto X. ¿Ok? Yo puedo despejar de una vez. ¿Por qué tengo que despejar? Porque este ángulo es el que no conozco y está completamente solo. Entonces el tangente del ángulo lo paso al otro lado a su inverso. A su inverso. Entonces eso va a quedar así. Va a quedar, el ángulo va a ser igual. El ángulo va a ser igual tangente a la menos 1 de CY sobre CX. También, ¿verdad? Esto yo coloco nada más en la calco, Shift y Tan. Y me va a aparecer. Los que tienen la calculadora negra les va a aparecer Arc Tan, que es lo mismo que el inverso. ¿Ok? Para que no se asusten. Entonces simplemente aplican, ¿verdad? Entonces dicen que el ángulo es igual
a tangente a la menos 1 de 2 sobre 1 y el ángulo les va a dar 63,43. ¿Ok? Eso es el ángulo. Ese es el ángulo que está pegando con el eje X. O sea, si yo veo la imagen acá, ¿verdad? El dibujo que está acá, ese ángulo que yo acabo de calcular es este. Este mide 63,43. Si yo quiero este, recuerden que aquí se forma siempre un ángulo de 90. Entonces nada más hacen 90 menos 63,43. Eso va a dar, digamos, para que lo tomen como en cuenta, 26,57. ¿Cuál pueden usar? Cualquiera de los dos. Y con eso, entonces, reportan respuesta. ¿Ok? En ese caso sería el desplazamiento realizado es de 2,24 kilómetros y está. Entonces aquí podemos variarlo. Podemos hacer con el ángulo que yo calculé, que en ese caso, si yo lo hacemos con el ángulo que yo calculé, sería del este 63,43 grados al norte, porque está sobre el este. Este ángulo está sobre el este. Entonces, del este, tantos grados hacia el norte. O bien puedo utilizar el que viene en el diagramita, que es el de 23. Que entonces en ese caso sería del norte, porque está pegando al norte, 26,57 grados este. Cualquiera de las dos maneras está correcto. ¿Ok? Para que me lo tome en cuenta. Entonces espero que con eso quede un poquito más claro. Recuerden que yo ocupo averiguar todas las partes del triángulo. Ya yo tengo un cateto. El cateto en X. Ya yo tengo otro cateto. Me falta el ángulo y me falta el desplazamiento. Entonces por eso yo estoy haciendo todo este proceso para averiguar. ¿Ok? Estamos. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? No se asusten, jóvenes. Algo pasó aquí, espérense. Vamos a ver. Pasó un error. Vamos a ver. Fue un pequeño bug. ¿Ok? Bien. Eso es para cuando tengo los casos en que necesito calcular la hipotenusa del punto inicial al punto final. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí más bien me dan esa flecha más larga, la hipotenusa, y me piden averiguar sus componentes? ¿Ok? Entonces tengo estas dos situaciones. Vean que yo más bien tengo el vector resultante. En el caso A dice cuáles son los componentes X y Y del vector D de la figura 9.A, 1.19.A. ¿Ok? Dice que la magnitud del vector es 3 metros, o sea, esto vale 3 metros, ¿ok? Y me dicen que su ángulo de inclinación es de 45, ¿ok? Ahora me dicen que este ángulo B, bueno, E, ese vector E tiene un valor de 4.5 y me dicen que su ángulo es de 37. ¿Ok? Vamos a hacer el A primero. ¿Ok? Con el A, cuando yo hago el plano, ¿verdad? Yo me doy cuenta que aquí tengo una flecha. Este es el componente en Y.
yo tengo el componente en X y ellos dos juntos me generan ese componente resultante. Ay, yo me equivoqué de letra, perdón. Es el D. D y D. Y esto me da el vector D. Y me dicen que el ángulo este que está acá es de 45. Entonces yo ya conozco dos de sus tres partes. Ahora me falta conocer las otras dos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Puedo utilizar estos aspectos trigonométricos. ¿Cuál voy a utilizar? Vean que el ángulo está en X. Entonces voy a utilizar aquellos que me involucren el ángulo, la hipotenusa y el cateto que me interesa averiguar. O sea, estos dos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la diferencia? Que aquí va a ser seno del ángulo es igual. Ese es el seno del ángulo, entonces sería el opuesto, que sería DY. Entonces sería DY sobre el vector D. ¿Ok? Yo no conozco ese es el que tengo que averiguar. Entonces voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces sería D por seno del ángulo es igual al componente de Y. Entonces, dy es igual al valor de, que sería 3 metros por por seno de 45. Entonces, dy va a ser igual a 12,12 metros. Ya yo sé el valor entonces de dy, ya lo tengo. Ya tengo ya tengo 3 de los 4. Ahora me falta dx, ¿ok? Para dx, ¿ok? Veo coseno del ángulo es igual a el adyacente de x entre el vector. Hago lo mismo, despejo, paso a multiplicar. Entonces me queda que dx es igual a la multiplicación del vector por coseno del ángulo. Entonces dx es igual a 3 por coseno de 45. Eso nos va a dar 2,12 metros. En este caso por una cuestión de ángulo, que da exactamente lo mismo. Entonces no se estresen y ni se asusten al respecto. ¿Ok? Es parte de... Puede pasar. ¿Ok? Así se resuelve nuestro primer vector, que es el A. Vamos ahora con el B, que tengo una situación particular. ¿Cuál es esa situación particular? El hecho de que estamos con un plano inclinado, pero es exactamente igual. Vean que el vector en Y está sobre Y y el vector en X está sobre X. Entonces, yo lo puedo acomodar. Es lo mismo que yo este cuadro diga que es más bien así. Hacia abajo Y, hacia allá X, se forma el punto, hacia acá está el vector E y aquí estamos con el ángulo. ¿Ok? Recuerden, jóvenes, que lo ideal es que ustedes utilicen, ¿verdad? Es que ustedes utilicen el vector que está en X, o sea, este. Sin embargo, pueden trabajar también con B, solo que tienen que invertir todo en su totalidad, valga la redundancia. Yo voy a calcular que sería 90 menos beta. Eso quiere decir que será 90
menos 37. ¿Ok? Eso va a dar entonces más bien 53 grados. ¿Ok? Entonces, este ángulo mide 53 grados. Con ese voy a trabajar yo. Pueden comprobarlo haciendo con el beta, pero tienen que hacer toda la estructura trigonométrica. ¿Ok? Entonces, quedaría exactamente igual. Para EX, ¿ok? Para X vamos a tener que coseno del ángulo es igual a EX sobre el vector. Y paso a despejar. Entonces, E por coseno del ángulo es igual a EX. EX es igual a 4,5 metros. Recuerden que me lo da el ejercicio. Por coseno entonces de 53. Ese lo calculé yo. Por coseno. Esto va a dar entonces 2,71 metros. Y eso es para determinar el vector X. Para el vector Y, hacemos lo mismo. Sería más bien seno del ángulo. Seno del ángulo es igual, entonces, a EY sobre la hipotenusa. Entonces sería E por seno del ángulo es igual a EY. Entonces, EY es igual a 4,5 por coseno. Por coseno no, jóvenes, por seno. Por seno de 53 grados. Entonces, eso me va a dar 3,59 metros. Reporto respuesta. Los componentes para el vector D son de X igual 12,2 y de Y 12,12. 12 metros. Punto y seguido. Y para EX es igual a 2,71 metros y EY 3,59 metros. Y así llega el ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer otros para ver si no estamos igual o peor, ¿ok? Otros componentes, porque siento que para ustedes es como más evidente ver de dónde sale el triángulo trigonométrico, me parece, ¿ok? Vamos a hacer eso, determine los componentes de los siguientes vectores. Entonces vamos a hacer el de F1, el de F2 y el de F3, ¿ok? Para F1. Para F1, ¿ok? Vamos a tener nuestro diagrama. No hace falta dibujarlo. Yo lo estoy dibujando para que quede solito y sea para mí. Y sea para mí entonces más fácil representárselos. Este es el vector. ¿Ok? Ese es el vector. Ese es F1. Y ese es el ángulo de 30. ¿Ok? Entonces vean que F1, como gráfico que es, él tiene un punto en X y otro punto en Y. ¿Ok? Entonces aquí se forma un vector, bueno, un componente en X, F1X. Y acá, vamos a hacerlo de otro color, a ver si se ve.
Y acá se forma nuestro vector en Y. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular primero, cualquiera de los dos, da igual. Yo voy a calcular fx primero. F1x. ¿Ok? Entonces para eso, coseno del ángulo. Entonces ya yo sé que coseno siempre va a ser para x. Incluso yo me lo puedo aprender de memoria si yo quiero el despeje, ¿verdad? Si ustedes prefieren. ¿Ok? Entonces yo puedo aprenderme perfectamente que fx es igual a f1, al vector f1, por coseno del ángulo. Perfectamente lo puedo hacer. Entonces f1x va a ser igual a los 50 newtons. ¿Qué fue esa forma de escribir newton, jóvenes? Por coseno de 30. ¿Ok? Entonces eso me va a dar 43,3 newtons. ¿Ok? Y ahora, para eso, ahí llega. O sea, eso es todo lo que tienen que hacer para fx. No tienen que hacer más. No tienen que hacer nada más. ¿Ok? Entonces, si escuchan como gritos, así es que estoy viendo Doctor House. Entonces, siempre es puro drama. ¿Ok? Ahora, vamos con fy. Para fy, f2, f1y. Es exactamente lo mismo. Va a ser seno del ángulo es igual a f2y entre f2, f2, qué necia, f1. Es que lo hago para ver si están prestando atención. F1y sobre f1. Y paso este al otro lado a multiplicar. Sería f1 por seno del ángulo es igual a f1y. Yo me lo puedo aprender de memoria también. F1y es igual a los 50 newtons por seno de 30. F1y seno de 30. Esto me da 25 newtons. ¿Ok? Y así se calcula este. Vamos ahora con con F2. Ahora sí, con F2. ¿Ok? Vamos a lo mismo. Voy a dibujar el diagramita. Esto es por elección. No tienen que dibujar los diagramas. Es para que les quede un poquitito más claro. ¿Ok? Aquí está el vector F2. Aquí está el ángulo de 20. Y entonces aquí nace F2y. Y aquí nace F2x. Se forma el mismo triángulo. Uso el ángulo de 20. ¿Por qué el ángulo de 20? Porque el ángulo de 20 está pegando a X. Véanlo. Aquí está pegando a X. Igual yo puedo calcular todo este si yo quiero. ¿Ok? Si yo quiero, porque sería todo X. Pero no lo voy a hacer. Vamos a dejar el de 20. ¿Ok? Entonces, para F2Y. Voy a empezar por F2Y. Seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. F2y es igual a F2 por seno del ángulo. F2 son 40 newtons por seno de 20. F2y es igual a 13,68
metros, newtons, ¿ok? Ya es la hora, chiquillos, ¿ok? Y ahí llega el ejercicio, bueno, ahí llega esa parte. Vamos con fx, entonces igual f2x, ¿verdad? Va a ser entonces coseno del ángulo es igual a la adyacente, o sea 2x entre su hipotenusa. F2x va a ser igual a F2 por coseno del ángulo. O sea, esto implica que F2x es igual a los 40 newtons por, sí, casi me voy, por coseno de 20. ¿Ok? F2x es igual entonces a 37,58, bueno, 58 no, 59 newtons. Y finalmente, y no menos importante, vamos a determinar que este funciona muy particular y este es el que les va a parecer más bonito porque es el que menos tienen que hacer. ¿Ok? Vamos a hacer el diagramita aquí también, porque no se va a hacer mucho. El diagramita entonces queda de la siguiente manera. Queda hacia acá. Ese es nuestro vector 3. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí, jóvenes? Vean que no hay ningún triángulo. Solo está F3. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que como no hay otros vectores, solo existe este. Entonces quiere decir que F3 es igual a ¿cuál componente? Al F3Y. ¿Por qué al F3Y? Porque él está sobre el Y. Entonces sería F3Y. Vamos a comprobarlo. De hacer un ángulo posible, recordamos el círculo trigonométrico. Empezamos, aquí empieza el ángulo 0 y empezamos 90, 180, 270. ¿Ok? Y aplicamos lo mismo. F3x es igual a F por coseno de 270. Un churro a que esto da 0. Esto es de 30 newtons, yo creo. Ajá. Un churro a que esto da 0. Entonces sería 30 newtons por coseno de 270 grados. ¿Ok? Esto nos da, entonces, obviamente lo tengo que comprobar, 0 newtons. Vamos con Fy. Es como si no existiera ese triángulo, es como que yo nada más me mueva al frente. Nada más me mueva para el frente, para el frente, para el frente. Entonces no existe. ¿Ok? Y F3Y sería, F3Y es igual al vector F por seno del ángulo. Un churro que da 30 newtons. Así, un churro de una vez. 30 newtons por seno. Bueno, debería dar menos 30 newtons. ¿Por qué menos 30 newtons? Porque va hacia abajo. Por eso nada más. ¿Verdad? Pero no vamos a entrar en mucho detalle. Esto realmente les va a dar menos 30 newtons. ¿Por qué negativo? Porque esto indica dirección. Es decir, hacia abajo. ¿Estamos claros, jóvenes? ¡Ah, no! Ahí más o menos. Digamos, hacia abajo. ¿Ok? Y así es como se resuelven algunos componentes y algunos vectores. Espero que con eso les haya quedado un pelito más claro toda la dinámica.
Sin más, y para terminar, y para que recuerden, ¿verdad? Les voy a contar un detalle, ¿verdad? Que es el siguiente. Viene un camión, ¿verdad? No, un camión. Un camión con agua. Viene un camión con naranjas. Naranjas. Chocan y hacen tan. Como el fresco. ¿Verdad? Entonces, chiquillos, chao. Espero que estudien bastante, que les vaya muy bien y espero que les sirva. Bye, bye.